Esta historia me la envió una seguidora llamada Valentina, quien vive en Colombia. Lo que experimentó hace 5 años la obligó a mudarse de su apartamento y cambiar completamente su relación con los espejos. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un espejo, o has visto algo en el reflejo que no debería estar ahí, déjamelo saber en los comentarios. Estas experiencias son más comunes de lo que imaginas. Ahora, lo que Valentina vivió involucra a una presencia que se manifestaba exclusivamente a través de los espejos de su apartamento y que con el tiempo se volvió cada vez más agresiva y peligrosa. Prepárate, porque esta historia es perturbadora. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y lo que voy a contar sucedió hace 5 años en Bogotá, en un apartamento que alquilé en el barrio La Candelaria. Es una historia que me costó años poder compartir, principalmente porque durante mucho tiempo pensé que estaba volviéndome loca, que lo que vi, lo que experimenté, era producto de mi imaginación o de algún desequilibrio mental, pero no lo era, era real. Tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que sigue ahí, en ese apartamento, esperando a la siguiente persona que cometa el error de alquilarlo. Todo comenzó en agosto de 2018. Acababa de terminar una relación de 6 años y necesitaba un cambio radical. Decidí mudarme de Medellín a Bogotá, empezar de cero, conseguir un nuevo trabajo, una nueva vida. Encontré un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña y empecé a buscar apartamento. La Candelaria es un barrio hermoso, histórico, lleno de casas coloniales convertidas en apartamentos. Tiene ese encanto viejo que me atraía. Las calles empedradas, las paredes de colores brillantes, los balcones con flores. Era exactamente el tipo de lugar donde quería vivir. El apartamento que encontré parecía perfecto. Estaba en un 3er piso, en un edificio colonial restaurado, un ambiente, cocina integrada, baño completo y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para la zona. La dueña, una señora mayor llamada Blanca, me explicó que había estado vacío durante unos meses y necesitaba rentarlo pronto. Debí preguntar por qué había estado vacío tanto tiempo. Debí preguntar por qué el precio era tan bajo. Pero estaba desesperada por encontrar algo rápido y dentro de mi presupuesto. Firmé el contrato y me mudé una semana después. Los primeros días fueron normales. Desempacar, organizar, decorar. El apartamento era bonito, con techos altos, vigas de madera expuestas, ventanas grandes que daban a la calle. Había un espejo grande en el baño, como es normal. Y la dueña había dejado un espejo de cuerpo entero en la habitación, apoyado contra la pared. Ese espejo viene con el apartamento, me había dicho la señora Blanca cuando firmé el contrato. Es antiguo, tiene valor. Por favor, cuídalo bien. Era un espejo hermoso, lo admito. Marco de madera tallada, oscuro, con diseños florales intrincados. El vidrio tenía esa calidad ligeramente ondulada de los espejos antiguos, esos que distorsionan el reflejo muy sutilmente. Me gustaba. Le daba carácter al espacio. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando al nuevo trabajo, a la ciudad, a vivir sola otra vez después de tantos años. Las noches eran silenciosas. Dormía bien. Fue en la segunda semana cuando noté algo extraño. Estaba en el baño, cepillándome los dientes antes de dormir cuando vi algo en el espejo. Un movimiento en el reflejo detrás de mí, como si alguien hubiera pasado por la puerta del baño. Me giré rápidamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo, la pared detrás de mí, la puerta abierta que daba a la habitación vacía y oscura. «Estás cansada», me dije. «Es solo el reflejo de algo en la ventana». Terminé de lavarme los dientes e intenté no pensar más en ello, pero empezó a pasar más seguido. Captaba movimientos en mi visión periférica cuando pasaba frente al espejo del baño. Cuando me vestía en las mañanas frente al espejo de cuerpo entero, a veces sentía que mi reflejo se movía un segundo después que yo, como si hubiera un lag, un retraso minúsculo. Lo racionalicé. Era el espejo antiguo, el vidrio ondulado, mis ojos jugándome trucos. Nada más, pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que la vi fue un martes a las 3 de la madrugada. Me desperté necesitando ir al baño. Medio dormida, caminé por el apartamento oscuro hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba.
En el espejo, detrás de mi reflejo, había una mujer. No era un reflejo de algo real. No había nadie detrás de mí en el baño. Pero en el espejo, clara como el día, había una mujer parada a mi espalda. Era pálida, muy pálida. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como cortinas oscuras. Vestía algo blanco, un camisón o vestido, manchado con algo oscuro. Y sus ojos me miraban directamente. No a mi reflejo, a mí. Grité y me di vuelta. El baño estaba vacío. Miré al espejo otra vez. Ella todavía estaba ahí, pero ahora sonreía. Salí corriendo del baño y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en mi cama, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era real, me repetía. Fue una alucinación. Estabas medio dormida, las sombras, la luz, tu mente creando cosas. Pero la imagen estaba grabada en mi cerebro. Esa cara pálida, esos ojos negros, esa sonrisa. No volví al baño esa noche. Me aguanté hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo mi reflejo. Nada más. Normal. Fue una pesadilla despierta. Me convencí. Estrés del trabajo nuevo, de la mudanza, de estar sola. Esa noche tapé el espejo del baño con una toalla antes de dormir, por si acaso. Funcionó por un par de noches. No vi nada extraño. Empecé a relajarme otra vez, pero entonces empezó a aparecer en el otro espejo, el grande, el de cuerpo entero en mi habitación. Estaba acostada en la cama, leyendo en mi teléfono, cuando miré casualmente hacia el espejo, y ahí estaba otra vez, la mujer. Esta vez estaba más cerca, parada junto a mi cama, mirándome con esa sonrisa horrible. Me senté de golpe, miré a mi lado, nada. Miré al espejo, ella seguía ahí, ahora inclinándose sobre la cama, acercándose a mi reflejo. Agarré una sábana y cubrí el espejo completamente. Las manos me temblaban tanto que me costó trabajo. Con el espejo tapado me sentí un poco mejor. Pero ahora tenía 2 espejos cubiertos en mi apartamento y empezaba a tener miedo de mi propia casa. Al día siguiente llamé a la señora Blanca. Disculpe, dije intentando sonar casual. Quería preguntar sobre el espejo grande de la habitación. ¿Puedo guardarlo en algún lugar? ¿O devolverlo temporalmente? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. ¿Por qué quieres quitarlo?, preguntó finalmente. Solo prefiero no tener espejos en mi habitación. Es una preferencia personal. Otro silencio. ¿Viste algo? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Qué debería ver?, pregunté con voz temblorosa. Nada, respondió rápido. Es solo un espejo viejo. Si quieres taparlo, adelante. Pero no lo rompas, por favor. Y no lo saques del apartamento. Está en el contrato que debe permanecer ahí. Revisé el contrato esa noche. Y sí, había una cláusula extraña que había pasado por alto. El espejo de marco tallado debe permanecer en el apartamento en todo momento. No debe ser removido, vendido, ni destruido bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tipo de cláusula era esa? ¿Por qué un espejo sería tan importante? Busqué en internet sobre el apartamento, el edificio, cualquier historia relacionada, y encontré algo. En 2015, 3 años antes de que yo me mudara, una mujer había muerto en ese apartamento. Se llamaba Adriana Restrepo, tenía 38 años. La encontraron en el baño, ahogada en la bañera. La policía lo catalogó como suicidio, aunque hubo algunas inconsistencias que nunca se explicaron completamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue su foto en el artículo de noticias. Era ella, la mujer del espejo. El mismo cabello negro y largo, los mismos rasgos, aunque en las fotos de vida se veía normal, con color en su piel. No pálida y muerta como aparecía en mis espejos. Adriana Restrepo había vivido en mi apartamento y había muerto ahí. Y ahora estaba en los espejos. Debía haberme mudado en ese momento, pero había firmado un contrato de 1 año con una penalización enorme por romperlo anticipadamente. No tenía el dinero para pagar eso y otra mudanza.
Estaba atrapada. Decidí intentar vivir con ello. Mantendría los espejos cubiertos. No los miraría. Eventualmente tendría que acostumbrarme o ella se aburriría y se iría. Pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves que venían de donde estaban los espejos cubiertos, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Tap, tap, tap. Constante, insistente. Compraba las toallas y sábanas más gruesas que podía encontrar para cubrir los espejos, pero los golpes se escuchaban igual, y entonces empezó a aparecer en otras superficies reflectantes, la pantalla apagada de mi computadora, la ventana de noche cuando las luces de adentro la convertían en espejo, el vidrio de un cuadro que tenía en la pared, incluso en la superficie del agua cuando llenaba un vaso en la cocina. Ahí estaba ella, Adriana, siempre observándome, siempre con esa sonrisa, y cada vez estaba más cerca. Al principio aparecía en el fondo del reflejo, luego más cerca, luego justo detrás de mí, y después empezó a aparecer donde yo debería estar. Una noche fui a la cocina por agua. La luz estaba apagada y la ventana actuaba como espejo. Me acerqué para tomar un vaso y miré la ventana casualmente. Mi reflejo no estaba ahí. En su lugar, Adriana me miraba desde el vidrio, como si ella estuviera donde yo debería estar, como si hubiera tomado mi lugar en el reflejo. Detrás de ella, en el reflejo, podía ver mi apartamento, pero se veía diferente, más oscuro. Las paredes parecían estar manchadas, como con moho o algo peor, y había algo en el piso del reflejo, algo que parecía un cuerpo. Encendí la luz de golpe y el reflejo volvió a ser normal. Yo estaba ahí, mi cocina se veía normal, pero mis manos temblaban tanto que derramé el agua por todas partes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, todos los espejos y superficies reflectantes cubiertas, rogando que amaneciera. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Comía con los ojos cerrados y había cubiertos brillantes. Me bañaba con los ojos cerrados en la ducha. Mantenía la pantalla de mi teléfono con el brillo al máximo para que nunca se apagara y se volviera reflectante. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Perdí peso. Tenía ojeras profundas. Estaba constantemente nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse. ¿Estás bien?, me preguntó mi jefa un día. ¿Te ves enferma? Solo estrés, mentí, adaptándome a la ciudad todavía, pero no estaba bien. Estaba al borde de un colapso. Una noche, un mes después de que todo comenzara, llegué a mi apartamento después de un día particularmente difícil en el trabajo. Estaba exhausta, física y mentalmente. Entré, tiré mis cosas en el sillón y fui directo al baño sin pensar. No me di cuenta hasta que ya estaba dentro con la luz encendida. Había olvidado volver a cubrir el espejo del baño esa mañana, y Adriana estaba ahí. Pero esta vez era diferente. No estaba detrás de mí en el reflejo. Estaba donde yo debería estar. Era mi reflejo. Se movía cuando yo me movía. Sonreía cuando yo no sonreía. Y sus ojos, Dios, sus ojos me miraban con una intensidad hambrienta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada. El reflejo de Adriana levantó una mano lentamente, aunque yo no levanté la mía. Tocó el vidrio del espejo desde dentro, y vi, con horror absoluto, que sus dedos atravesaron el vidrio. No lo rompieron, lo atravesaron, como si el espejo fuera agua. Su mano emergió del espejo hacia mi lado. Una mano pálida, con dedos largos y uñas negras, alcanzándome. Logré gritar y retroceder de golpe, rompiendo lo que fuera que me tenía paralizada. Salí corriendo del baño, agarré mi bolso y mis llaves, y salí del apartamento. Corrí por las calles de la Candelaria en plena noche, sin rumbo, solo alejándome. No paré hasta que llegué a un parque iluminado donde había gente. Gente real, viva, normal. Me senté en una banca, temblando y llorando, mientras parejas y familias paseaban a mi alrededor ajenas a mi terror. No podía volver a ese apartamento. No podía. ¿Pero a dónde iba? No conocía a nadie en Bogotá. No tenía dinero para un hotel por tiempo indefinido. Mi familia estaba en Medellín. Llamé a mi madre. Le conté todo.
Ella, bendita sea, no me juzgó ni me dijo que estaba loca. Mi madre había crecido en un pueblo pequeño donde estas cosas se aceptaban como parte de la vida. Necesitas ayuda espiritual, dijo con firmeza. Ahí hay algo que quiere hacerte daño. No puedes enfrentarlo sola. Me dio el contacto de una señora en Bogotá, una conocida de una amiga, que era curandera y trabajaba con casos de espíritus problemáticos. Se llamaba Doña Carmen. La llamé esa misma noche desde el parque. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a mi apartamento sola. Tomé un taxi hasta su dirección. Vivía en el sur de la ciudad, en una casa pequeña en un barrio tranquilo. Me recibió en la puerta una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño, vestida de blanco, con decenas de collares y pulseras. «Entra, mija», dijo con voz maternal. «Estás a salvo aquí». Su casa olía a incienso y hierbas. Había altares en cada habitación con velas, imágenes de santos y vírgenes, cuencos con agua y sal. Me sentí inmediatamente más tranquila. Me preparó un té de hierbas mientras le contaba todo con más detalle. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es un espíritu atrapado», explicó finalmente. «La mujer que murió en ese apartamento, Adriana, está anclada ahí. Y no solo por su muerte traumática. Hay algo más, algo que la mantiene atada a esos espejos específicamente». «¿El espejo grande?», pregunté. «¿El que la dueña insiste que debe quedarse ahí?». Doña Carmen asintió. «Probablemente ahí murió, o está conectado de alguna forma con su muerte. Los espejos son portales, mija, ventanas entre mundos, y cuando alguien muere cerca de un espejo, especialmente en circunstancias traumáticas, su espíritu puede quedarse atrapado en él». «¿Por qué me está atacando? Yo no le hice nada». «No te está atacando por venganza contra ti específicamente», explicó doña Carmen. «Te ve como una oportunidad. Ella está atrapada, sola, en ese espacio entre el mundo de los vivos y el más allá. Está desesperada, y cree que si puede tomar tu lugar, si puede empujarte hacia donde ella está y tomar tu cuerpo, puede escapar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede hacer eso? ¿Puede poseerme? Si le das la oportunidad, sí. Si baja tu guardia lo suficiente, si te mira a los ojos a través del espejo por suficiente tiempo, puede crear un puente lo suficientemente fuerte para intentar el intercambio». Doña Carmen me tomó de las manos. «Pero no vamos a dejar que eso pase. Vamos a liberar a ese espíritu. Vamos a romper su conexión con los espejos. Pero va a requerir tu valentía. Tendrás que regresar a ese apartamento conmigo». La idea de volver me aterraba, pero sabía que no tenía opción. No podía vivir el resto de mi vida huyendo de espejos y superficies reflectantes. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Doña Carmen reunió varios elementos: velas blancas, sal gruesa, agua bendita, incienso, aceites especiales y varios amuletos de protección. Me hizo bañarme con hierbas específicas y me puso uno de sus collares, diciéndome que no me lo quitara bajo ninguna circunstancia. Regresamos a mi apartamento al amanecer. Doña Carmen insistió en que la luz del día nos daría una ventaja. Los espíritus son más débiles cuando el sol está alto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire que salió era helado y olía diferente, no al incienso y aceites que había dejado doña Carmen, sino a algo pútrido, a agua estancada. Las toallas que cubrían los espejos estaban en el suelo. Los espejos quedaron expuestos, y en cada uno Adriana nos miraba. En el espejo grande, en el espejo del baño, en las ventanas, incluso en superficies que no deberían ser reflectantes, el piso de madera, las paredes. En todas partes su cara nos observaba con furia. «Sabe que venimos a liberarla», dijo doña Carmen con calma, «y está asustada. La muerte da miedo, incluso para los que ya están muertos. Está aterrada de soltar este mundo y enfrentar lo que viene después». Doña Carmen empezó a trabajar inmediatamente. Roció sal en todas las entradas y ventanas. Encendió velas blancas en cada esquina. Quemó incienso de copal y empezó a rezar en un idioma que no reconocí. Posiblemente latín mezclado con algo más antiguo. Las velas parpadearon violentamente. El aire se volvió más frío.
y en los espejos, Adriana empezó a moverse. Ya no solo nos observaba, se golpeaba contra el vidrio desde dentro, como si intentara salir. Sus manos dejaban marcas en la superficie interna del espejo, marcas que se veían como condensación pero que formaban palabras. No, quedarme, viva. Los golpes se volvieron más fuertes. Uno de los espejos se agrietó. Doña Carmen elevó su voz, rezando más fuerte. Roció agua bendita directamente sobre el espejo grande, el que la dueña había insistido que debía quedarse en el apartamento. El espejo empezó a humear donde el agua lo tocaba, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, detrás de Adriana, había alguien más. Otra figura, masculina, en sombras, con las manos alrededor del cuello de Adriana. No fue suicidio, susurré con horror. La asesinaron. Doña Carmen asintió, sin dejar de rezar. Lo sé, mija. Por eso está atrapada. Muerte violenta, injusta, sin resolver. Es el tipo de muerte que más ata a un espíritu. En el espejo pude ver la escena desarrollándose como una película. El hombre arrastrando a Adriana, ella luchando, el baño, la bañera llenándose de agua, su cabeza siendo empujada hacia abajo, sus manos arañando, golpeando, hasta que finalmente dejaron de moverse, y luego el hombre arrastrando su cuerpo de vuelta a la habitación, colocándola frente al espejo grande, susurrando algo, un ritual, algo oscuro. La había atado al espejo intencionalmente, para que no pudiera irse, para que no pudiera buscar justicia. Necesitamos romper el espejo, dije de repente. Es lo que la tiene atrapada. No, dijo doña Carmen firmemente. Si lo rompemos mientras ella todavía está atada, su espíritu se fragmentará, se multiplicará, será peor. Primero tenemos que romper el ritual que la ata. Luego podemos destruir el espejo. Siguió rezando, ahora más específicamente. Palabras sobre liberar almas atadas, romper cadenas injustas, permitir que los muertos descansen. El apartamento entero empezó a temblar. Cuadros cayeron de las paredes. Las velas se apagaron y luego se reencendieron solas. Y en el espejo, Adriana gritaba. No podíamos escuchar el sonido, pero veíamos su boca abierta en un grito silencioso de agonía. El hombre en sombras detrás de ella empezó a desvanecerse. El ritual que la ataba se estaba rompiendo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El temblor cesó. El frío desapareció. Las velas dejaron de parpadear. En el espejo Adriana nos miraba, pero su expresión había cambiado. Ya no había furia ni hambre, solo había tristeza y gratitud. Movió sus labios. No escuchamos el sonido, pero pude leer las palabras. Gracias. Y entonces se desvaneció, como humo dispersándose. El espejo mostró solo nuestros reflejos normales. Doña Carmen suspiró con alivio. Se fue. Finalmente pudo cruzar. Me derrumbé en el suelo, llorando de alivio y agotamiento. Había terminado, finalmente había terminado. Pero doña Carmen no había terminado. Sacó un martillo de su bolso. El espejo debe destruirse, dijo, para asegurarnos de que nunca más pueda ser usado para atrapar almas. Le dio el martillo al espejo grande. Una vez, 2 veces. El vidrio se hizo añicos, cayendo en miles de pedazos que brillaban en el piso, y con cada golpe, sentí como si un peso se levantara, como si el apartamento mismo pudiera respirar de nuevo. Limpiamos los fragmentos cuidadosamente, doña Carmen rezando sobre cada pedazo. Los envolvimos en tela negra y los llevamos a un río, donde doña Carmen realizó un ritual final antes de sumergirlos en el agua corriente. El agua corriente dispersa cualquier energía residual, explicó. Ahora está completamente terminado. Le pagué a doña Carmen todo lo que pude, aunque ella insistió en que no era necesario. Me abrazó en la despedida. Fuiste muy valiente, me dijo, y le diste paz a un alma atormentada. Eso es un regalo. Volví al apartamento esa noche. Por primera vez en semanas, el lugar se sentía normal, cálido, vivo. El peso opresivo había desaparecido. A la mañana siguiente llamé a la señora Blanca. Le conté lo que había pasado, lo del espejo roto, lo de Adriana. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada dijo, debí haberte advertido. Debí,
pero necesitaba el dinero. Y pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez ella te dejaría en paz. ¿Sabía lo que le pasó a Adriana? La verdad, lo sospechaba, admitió. Su novio la mató, estoy casi segura, pero nunca pudieron probarlo. Él desapareció días después. Y Adriana, pobre muchacha, se quedó atrapada en ese maldito espejo que él le había regalado semanas antes de matarla. El espejo había sido un regalo del asesino, probablemente ya preparado con el ritual oscuro, planeando desde el principio atrapar su alma ahí. Rompí el espejo, le dije. Ya no está, y su espíritu fue liberado. Ya no hay nada de qué preocuparse. La señora Blanca lloró. Gracias, susurró. Gracias por liberarla. Debí haberlo hecho yo hace años, pero tenía miedo. Me mudé del apartamento un mes después, cuando terminó el plazo mínimo del contrato. Pero ya no era por miedo, era solo que el lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un apartamento diferente, en un barrio moderno con ventanas grandes y ningún espejo antiguo. Tengo un espejo normal en el baño y uno pequeño en la habitación. Y nunca he vuelto a ver nada extraño en ellos. A veces pienso en Adriana, en lo que sufrió, tanto en vida como en muerte. Espero que finalmente esté en paz, donde fuera que esté ahora. Y pienso en todas las otras Adrianas que podrían estar ahí fuera, atrapadas en espejos, en casas, en objetos, esperando que alguien tenga el coraje de liberarlas. Desde entonces soy más cuidadosa con los objetos antiguos, especialmente los espejos. Pregunto sobre su historia, de dónde vienen, quién los tuvo antes, porque aprendí que los objetos pueden cargar más que solo polvo y años. Pueden cargar dolor, trauma y almas atrapadas. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó algo importante, que hay más en este mundo de lo que vemos, que la muerte no siempre es el final, y que a veces los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos a encontrar la paz que merecen. Solo se necesita coraje y la voluntad de enfrentar lo que está del otro lado del espejo. Esa es la historia que Valentina me compartió. Me dijo que desde entonces ha ayudado a doña Carmen en algunos casos similares, que aprendió bastante sobre liberación de espíritus. También me contó que el apartamento donde vivió ahora tiene inquilinos nuevos que no han reportado ninguna actividad paranormal. Adriana finalmente descansa. Si alguna vez has tenido experiencias con espejos o superficies reflectantes que te hicieron sentir incómodo, compártelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, considera suscribirte para más contenido como este. Cada semana comparto experiencias nuevas. Cuídate mucho y tal vez piensa 2 veces antes de comprar ese espejo antiguo en el mercado de pulgas. Nos escuchamos pronto. Tengo aquí el relato de Andrés, un seguidor de Chile, que me escribió sobre algo que le pasó cuando era adolescente y que marcó el resto de su vida. Si alguna vez jugaste con la Ouija o con cualquier tipo de invocación pensando que era solo un juego y las cosas se salieron de control, me gustaría mucho leer tu experiencia en los comentarios. A veces subestimamos el poder de ciertas cosas. Lo que Andrés y sus amigos hicieron una noche de verano comenzó como una broma entre amigos aburridos, pero terminó desatando algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Esta es una historia sobre curiosidad adolescente, sobre un ritual que nunca debió completarse, y sobre algo que fue invocado y que se niega a irse. Tenía 15 años cuando pasó. Era el verano de 2009 y estaba quedándome en la casa de mi tío en el sur de Chile, cerca de Valdivia. Mis padres habían viajado al extranjero por trabajo y me habían dejado allí por 2 meses. Mi tío trabajaba todo el día, así que básicamente tenía la casa para mí. Rápidamente hice amigos en el vecindario. Estaban Tomás, un chico de mi edad que vivía 3 casas más abajo, su prima Sofía, que tenía 16, y Javier, el hermano mayor de Tomás, que tenía 18, y se creía el más cool de todos. Pasábamos los días jugando videojuegos, yendo al río,
básicamente matando el tiempo como lo hacen los adolescentes en pueblos pequeños. Una noche, a mediados de enero, estábamos en el patio trasero de la casa de mi tío. Había sido un día caluroso y la noche era pegajosa, con ese calor húmedo que te hace sudar solo por estar sentado. Tomás había traído cervezas que había robado de la casa de su padre y nos sentíamos muy rebeldes bebiéndolas mientras sus padres pensaban que estábamos viendo películas. «Estoy aburrido», dijo Javier después de un rato. «Hagamos algo interesante». «¿Cómo qué?», preguntó Sofía. «No sé, algo que dé miedo, una historia de terror o algo así». Tomás se rió. «¿Qué somos, niños de 10 años?» «Tengo una idea mejor», dijo Sofía, con una sonrisa que no me gustó. ¿Alguna vez han hecho una sesión de espiritismo? Todos nos miramos. Yo había escuchado sobre esas cosas, por supuesto. La ouija, los rituales para invocar espíritus. Pero siempre pensé que era basura, cosas de películas. «Eso es estúpido», dije. «¿Tienes miedo?», me desafió Sofía. Y ahí fue donde cometí mi primer error. Porque a los 15 años, el orgullo es más fuerte que el sentido común. «No tengo miedo de nada», respondí. «Solo me parece una pérdida de tiempo». «Entonces no te importará participar». Sofía sacó su teléfono y empezó a buscar algo. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba. Aquí está. Es un ritual chileno antiguo. Se llama la invocación del espejo. Dice que puedes contactar con espíritus usando solo velas, un espejo y esta oración específica. Leyó los detalles en voz alta. El ritual requería que nos sentáramos en círculo alrededor de un espejo grande, con velas en cada esquina. Teníamos que apagar todas las luces y recitar una oración 3 veces mientras mirábamos nuestros reflejos. Supuestamente, si había un espíritu cerca, aparecería en el espejo detrás de uno de nosotros. «Eso suena inventado», dijo Tomás, pero podía notar que estaba intrigado. «Solo hay una manera de saberlo», dijo Javier, poniéndose de pie. «Vamos». Entramos a la casa. Mi tío tenía un espejo grande en el comedor, de esos antiguos con marco de madera tallada. Lo bajamos con cuidado y lo pusimos en el suelo de la sala. Encontramos velas en un armario, restos de un apagón que había habido meses atrás. Apagamos todas las luces de la casa. La única iluminación venía de las velas que colocamos en las 4 esquinas del espejo. Nos sentamos alrededor en círculo, mirando nuestros reflejos en el cristal. La luz de las velas hacía que nuestras caras se vieran fantasmales, con sombras profundas bajo los ojos y las mejillas. «Ok», dijo Sofía, leyendo de su teléfono. «Tenemos que tomarnos de las manos y recitar esto 3 veces. Espíritus que vagan en la oscuridad, los invito a mostrarse. Crucen el velo entre su mundo y el nuestro. Aparezcan ante nosotros ahora». «¿Eso es todo?», preguntó Javier. «Suena demasiado simple». «Bueno, también dice que no debemos romper el círculo bajo ninguna circunstancia hasta que apaguemos las velas, y que no debemos dejar de mirar el espejo». Nos tomamos de las manos. Las de Sofía estaban frías a pesar del calor. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido, aunque me decía a mí mismo que era ridículo estar nervioso por algo que obviamente no funcionaría. Comenzamos a recitar. «Espíritus que vagan en la oscuridad, los invito a mostrarse». La primera vez, todos nos reímos nerviosos a la mitad, pero Sofía nos hizo continuar. La segunda vez, lo hicimos más en serio. Nuestras voces sonaban extrañas en la oscuridad, haciendo eco levemente en las paredes de la sala. Y en la tercera vez, algo cambió. El aire se volvió más frío. No gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera abierto un congelador. Podía ver mi aliento condensándose frente a mi cara. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente aunque no había corriente de aire. «¿Sienten eso?», susurró Tomás. «Cállate y sigue mirando el espejo», ordenó Sofía, aunque su voz temblaba. Seguí mirando mi reflejo, y entonces lo vi. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un truco de las sombras danzantes de las velas. Pero no, había algo detrás de mi reflejo en el espejo. Una figura oscura, apenas visible, como una sombra más densa que las otras. «Mierda», dijo Javier, «hay algo ahí». Todos lo vimos ahora. La figura se estaba volviendo más definida. Podíamos distinguir la forma vagamente humana, pero distorsionada.
demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían demasiado largas. Y luego abrió los ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, y brillaban con luz propia. Nos miraban directamente desde el espejo. Sofía gritó y soltó nuestras manos, rompiendo el círculo. En el momento en que lo hizo, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación quedó sumida en oscuridad total. Escuchamos algo moverse, no en la habitación con nosotros, sino desde dentro del espejo. El sonido de algo arrastrándose, raspando contra vidrio. «Luz, alguien prenda la luz», grité. Tropezamos en la oscuridad, chocando entre nosotros, buscando desesperadamente el interruptor. Javier lo encontró primero y las luces de la sala se encendieron. La figura había desaparecido. El espejo mostraba solo nuestros reflejos normales, 4 adolescentes asustados mirando fijamente el cristal. «¿Qué mierda fue eso?», jadeó Tomás. Tuvo que ser nuestra imaginación», dije, aunque no me creía ni yo mismo. El poder de sugestión. Estábamos esperando ver algo, así que lo vimos, pero Sofía negaba con la cabeza. «No, yo lo sentí». Cuando solté sus manos, sentí que algo me tocó en el hombro, desde atrás. Nos quedamos allí parados, sin saber qué hacer. Finalmente, Javier dijo que deberíamos irnos, que era tarde. Todos estuvimos de acuerdo rápidamente. Nadie quería quedarse en esa casa. Guardamos el espejo de vuelta en su lugar y limpiamos las velas derretidas. Mis amigos se fueron y me quedé solo. Debería haber tenido miedo, pero estaba tan cansado del susto que solo quería dormir. Subí a mi habitación, me metí en la cama y apagué la luz. No sé cuánto tiempo estuve dormido antes de que algo me despertara. Era un sonido. Golpes suaves, rítmicos. Tap, tap, tap. Venían de la ventana. Mi habitación estaba en el segundo piso. No había nada afuera de la ventana excepto un árbol a varios metros de distancia. Nada podría estar golpeando el vidrio. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Los golpes continuaron. Tap, tap, tap. Lentamente, con cada músculo de mi cuerpo gritándome que no lo hiciera, me acerqué a la ventana. No había nada afuera, solo oscuridad y el vago contorno del árbol bajo la luz de la luna. Pero entonces, mientras miraba, vi un reflejo en el vidrio de la ventana. No mi reflejo, era la figura del espejo. La misma forma alta y distorsionada, con esos ojos blancos brillantes, estaba parada detrás de mí. Me di vuelta gritando, tropezando hacia atrás. Mi habitación estaba vacía. No había nadie allí. Pero cuando volví a mirar la ventana, el reflejo seguía allí. La figura en el cristal me miraba, aunque no había nadie físicamente en la habitación conmigo. Corrí fuera de la habitación y bajé las escaleras. Me encerré en el baño del primer piso, el único cuarto de la casa sin espejos. Pasé el resto de la noche allí, sentado en el suelo con la espalda contra la puerta, saltando ante cada sonido. Cuando amaneció, salí del baño. La casa parecía normal a la luz del día. Me duché rápidamente, evitando mirar el espejo del baño, y fui a buscar a mis amigos. Los encontré en el parque del pueblo. Todos se veían tan mal como yo me sentía. Anoche, empezó Tomás, pero no terminó la frase. ¿También lo vieron?, preguntó Sofía. Todos asentimos. Cada uno de nosotros había visto la figura en algún reflejo durante la noche. En espejos, en ventanas, en la pantalla apagada de la TV, siempre detrás de nosotros, siempre con esos ojos blancos brillantes, pero nunca físicamente presente cuando nos dábamos vuelta. «Tenemos que deshacerlo», dijo Javier. «El ritual. Tiene que haber una manera de revertirlo». Sofía buscó frenéticamente en su teléfono, tratando de encontrar la página donde había visto el ritual originalmente, pero no podía encontrarla. Era como si nunca hubiera existido. Buscamos en otros sitios, en foros de ocultismo, en páginas de leyendas urbanas. Encontramos referencias a rituales similares, pero nada específico sobre la invocación del espejo. Lo que sí encontramos fueron advertencias, historias de personas que habían hecho rituales de invocación y luego no podían deshacerse de lo que habían llamado. Entidades que se apegaban a ellos, siguiéndolos en cada reflejo, acercándose cada vez más. Dice aquí, leyó Tomás de un foro,
que cuando una entidad es invocada pero el ritual no se completa correctamente, queda atrapada a medio camino entre mundos. No puede regresar, pero tampoco puede manifestarse completamente. Así que existe en reflejos, tratando constantemente de cruzar. ¿Y qué pasa si logra cruzar?, pregunté. Nadie respondió. Creo que todos teníamos miedo de saberlo. Los siguientes días fueron una pesadilla. La cosa en los reflejos aparecía cada vez más frecuentemente. Al principio solo de noche, pero pronto comenzó a aparecer durante el día también. La veíamos en las ventanas de las tiendas cuando pasábamos, en los espejos retrovisores de los autos, en cualquier superficie reflectante. Y cada vez estaba un poco más cerca. La primera noche había estado borrosa, apenas visible en el fondo del reflejo. Ahora podíamos ver detalles. Su piel era gris y parecía estar cubierta de grietas, como porcelana rota. Sus dedos eran anormalmente largos, terminando en algo que parecían garras. Y su boca, cuando la abría, podíamos ver filas de dientes afilados, pero lo peor era que había comenzado a hacer sonidos. Primero fueron solo golpes, como los que había escuchado en mi ventana. Luego se convirtieron en rasguños, y finalmente comenzamos a escuchar su voz. Era una voz que no sonaba humana, múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero ninguna de las voces pertenecía a alguien vivo. Susurraba nuestros nombres, nos prometía cosas, nos decía que solo teníamos que dejarlo entrar, que solo teníamos que mirarlo lo suficiente, darle suficiente atención, y podría cruzar completamente. No lo escuchen, nos advertía Sofía constantemente. No le respondan, no le den nada. Pero era difícil, porque la cosa sabía cosas sobre nosotros, cosas que nadie más sabía, secretos que habíamos guardado, miedos que nunca habíamos compartido. Las usaba contra nosotros, susurrándolas desde los reflejos, tratando de hacernos reaccionar. Una noche, 2 semanas después del ritual, las cosas empeoraron. Estábamos los 4 en la casa de Tomás. Sus padres habían salido a cenar, así que teníamos el lugar para nosotros. Habíamos cubierto todos los espejos de la casa con sábanas, pero seguíamos paranoicos. Javier estaba bebiendo, tratando de calmar sus nervios. Había estado peor que todos nosotros, casi no dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas. No puedo más, dijo de repente. Esto tiene que terminar. Estamos trabajando en ello, dijo Sofía. He estado contactando gente que sabe sobre estas cosas. No es suficiente, esa cosa está cada vez más cerca. Anoche casi pude sentirla, a través del espejo. Sentí su aliento. Javier, tienes que calmarte. Pero él no escuchaba. Se puso de pie y caminó hacia el baño, donde había un espejo que no habíamos cubierto porque estaba en un ángulo donde normalmente no podíamos verlo desde la sala. Javier, no, gritó Tomás. Pero era demasiado tarde. Javier se paró frente al espejo del baño y gritó: si quieres algo, ven por ello. Deja de esconderte en reflejos y muéstrate de verdad, cobarde. Por un momento no pasó nada. Luego, la temperatura bajó drásticamente. Podíamos ver nuestro aliento en el aire. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y en el espejo del baño, la figura apareció. Pero esta vez era diferente. No estaba borrosa o distante. Estaba justo detrás de Javier, tan clara como si realmente estuviera allí, y estaba sonriendo. Javier se quedó congelado, mirando su reflejo en el espejo. La cosa levantó sus manos de dedos largos y las colocó sobre los hombros del reflejo de Javier. Finalmente, dijo la cosa con esa voz múltiple y horrible, finalmente puedo tocar. Y entonces, algo imposible sucedió. En el espejo, vimos cómo las manos de la cosa atravesaban los hombros del reflejo de Javier. Y en el mundo real, Javier gritó de dolor. Tenía marcas en sus hombros, marcas rojas que parecían quemaduras, en el mismo lugar donde las manos de la cosa habían tocado su reflejo. Corrimos hacia él, arrancándolo del espejo. Las luces dejaron de parpadear. La temperatura volvió a la normalidad, pero el daño estaba hecho. «¿Puede tocarnos ahora?», susurró Sofía horrorizada. Rompió la barrera. Puede hacernos daño a través de los reflejos. Javier estaba en shock, mirando las marcas en sus hombros. «Dolió», dijo con voz hueca. «Dolió mucho, como si
como si me estuviera congelando y quemando al mismo tiempo. Esa noche finalmente encontramos ayuda. Sofía había estado en contacto con una mujer mayor del pueblo, doña Marta, que era conocida por trabajar con problemas espirituales. Cuando le contamos lo que había pasado con Javier, accedió a vernos inmediatamente. Su casa estaba llena de velas, hierbas secas y símbolos religiosos. Nos hizo sentarnos y escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminamos, negó con la cabeza tristemente. «Niños tontos», dijo, pero no con enojo, sino con pena, jugando con cosas que no entienden. El ritual que hicieron, no invocaron a un espíritu, invocaron algo mucho peor. «¿Qué es?», preguntó Tomás. Es difícil de explicar. En el folclore antiguo se le llama el reflejado. Es una entidad que existe entre dimensiones alimentándose de la energía de aquellos que la perciben. Normalmente no puede interactuar con nuestro mundo, pero cuando es invocado mediante rituales como el que hicieron, se le da una puerta. ¿Cómo lo detenemos? Tienen que completar el ritual correctamente, pero esta vez con protección adecuada. Tienen que abrirle la puerta completamente y luego cerrarla y sellarla de manera que nunca pueda volver a abrirse. Nos explicó lo que teníamos que hacer. Era complicado y peligroso. Requería que volviéramos al lugar donde hicimos el ritual original, que recreáramos la configuración exacta, pero esta vez con círculos de protección, hierbas específicas y oraciones de cierre. Uno de ustedes tendrá que ser el ancla, explicó. Esa persona deberá mantener la puerta abierta mientras los otros realizan el cierre. El reflejado intentará cruzar a través de esa persona. Tendrán que ser fuertes. Si ceden, si permiten que cruce aunque sea por un segundo, todos morirán. Nos miramos entre nosotros. Nadie quería ser el ancla. Finalmente, Javier habló. «Yo lo haré. Esto empezó por mi culpa. Yo lo desafié. Yo le di más poder». «Javier, no tienes que», comenzó Sofía. «Sí, tengo que hacerlo, y lo voy a hacer». Doña Marta nos dio todo lo que necesitábamos y nos instruyó meticulosamente sobre cada paso. Teníamos que hacerlo esa misma noche, durante la hora del demonio, entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando el velo entre mundos es más delgado. Volvimos a la casa de mi tío. Recreamos la configuración exacta del ritual original. El espejo en el suelo, las 4 velas en las esquinas. Pero esta vez, también dibujamos círculos de protección con sal alrededor, colocamos hierbas específicas que doña Marta nos había dado y cada uno de nosotros llevaba un amuleto de protección. A las 3:15 de la mañana comenzamos. Javier se sentó solo frente al espejo, dentro del círculo de protección más interno. El resto de nosotros formamos un círculo exterior, tomados de las manos, recitando las oraciones que doña Marta nos había enseñado. El reflejado apareció casi inmediatamente. Esta vez no era una sombra borrosa, era completamente sólido en el espejo, más real que nuestros propios reflejos. Se movía detrás de Javier, rodeándolo, buscando un punto débil. «Déjame entrar», susurraba con esa voz múltiple horrible. «Tanto tiempo esperando, tanto tiempo observando. Solo déjame entrar y todo terminará». Javier temblaba, pero mantenía su posición, mirando fijamente su reflejo mientras la cosa lo acosaba desde el otro lado del cristal. Continuamos recitando las oraciones. Las palabras eran en un idioma que no reconocía, algo antiguo que doña Marta nos había enseñado fonéticamente. Podía sentir el poder en ellas, cada sílaba haciendo que el aire vibrara. El reflejado comenzó a enfurecerse, el espejo empezó a agrietarse, las velas parpadeaban violentamente, la temperatura fluctuaba entre congelante y sofocante. «No dejen de recitar», gritó Sofía apretando nuestras manos con más fuerza. La cosa en el espejo se lanzó contra Javier. Vimos cómo su reflejo era atacado, cómo esas manos de dedos largos lo agarraban, arañaban, intentaban arrastrarlo hacia el cristal. En el mundo real, Javier gritó. Aparecieron marcas en su piel, rasguños y quemaduras, pero se mantuvo firme, sin romper el círculo de protección. «Casi terminamos», gritó Tomás. Llegamos a la parte final del ritual. Teníamos que recitar la frase de cierre 3 veces, cada vez más fuerte.
Era una orden directa para que la entidad regresara a su dimensión y nunca volviera. Por el poder de lo sagrado, te ordeno regresar. El reflejado aulló. El sonido era ensordecedor, como 1000 voces gritando en agonía. El espejo se cuarteó más, líneas de fractura extendiéndose desde el centro. Por el poder de lo sagrado, te ordeno regresar. La cosa comenzó a disolverse, pero luchaba contra ello. Se aferraba al reflejo de Javier, intentando usarlo como ancla para permanecer. «Javier, tienes que dejarlo ir», gritó Sofía. «Tienes que rechazarlo completamente». Javier cerró los ojos y gritó con toda su fuerza. «No te quiero, no eres bienvenido, vete. Por el poder de lo sagrado, te ordeno regresar y quedar sellado para siempre». El espejo explotó. Fragmentos de cristal volaron por todos lados, pero el círculo de protección los detuvo, haciéndolos rebotar inofensivamente. La habitación quedó en silencio total. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba hecho añicos en el suelo. Las velas se habían apagado. Y lo más importante, no había ninguna presencia. El aire se sentía normal, limpio. Javier estaba tendido en el suelo dentro de su círculo, exhausto pero vivo. Corrimos hacia él. ¿Funcionó?, preguntó con voz débil. Miramos alrededor. Sofía cuidadosamente se acercó a una ventana y miró su reflejo. Solo ella. Nada más. «Creo que sí», dijo sonriendo con lágrimas en los ojos. «Creo que realmente funcionó. Limpiamos todo esa noche. Juntamos cada fragmento del espejo y los llevamos a Doña Marta, quien los bendijo y los enterró en tierra consagrada. Nos hicimos limpias espirituales y llevamos los amuletos de protección durante meses después. Eso fue hace 15 años. Nunca volvimos a ver al reflejado, pero hay consecuencias de lo que hicimos. Javier nunca fue el mismo después de esa noche. Las marcas en su piel eventualmente sanaron, pero algo dentro de él quedó dañado. Desarrolló una fobia severa a los espejos. Hasta el día de hoy no puede estar en una habitación con uno. Tuvo que mudarse a un apartamento sin baños con espejos. Se afeita sin mirarse, evita cualquier superficie reflectante. El resto de nosotros también cambiamos. Sofía se volvió extremadamente cautelosa con todo lo relacionado al ocultismo. Estudió para convertirse en algo similar a lo que era Doña Marta, ayudando a otras personas que cometen los mismos errores que nosotros. Tomás desarrolló insomnio crónico. Dice que todavía tiene pesadillas sobre esa noche, sobre ver a su hermano siendo atacado y no poder hacer nada. Y yo aprendí que hay cosas en este mundo que están mejor dejadas en paz, que la curiosidad realmente puede matar, y que algunos juegos nunca son realmente juegos. A veces, muy raramente, cuando paso junto a un espejo, por una fracción de segundo, creo ver algo. Una sombra que no coincide con la mía, un movimiento que no hice. Pero cuando miro directamente, no hay nada. Espero que sean solo recuerdos, mi mente jugándome trucos. Espero que realmente sellamos al reflejado esa noche. Pero en mis momentos más oscuros, me pregunto si realmente lo hicimos. O si simplemente lo debilitamos lo suficiente como para que tuviera que ser más sutil, más paciente. Esperando en los reflejos, observando, esperando otra oportunidad. Y así concluye la historia de Andrés. Él vive ahora en Santiago, trabaja como ingeniero y, según me dice, lleva una vida normal. Pero confesó que nunca se siente completamente cómodo alrededor de espejos. Si tú has experimentado algo después de jugar con rituales o invocaciones que pensaste que eran inofensivos, por favor compártelo en los comentarios. Estas lecciones a veces necesitan ser escuchadas. Y si esta historia te mantuvo atento, suscríbete para más testimonios cada semana. Hay muchas experiencias esperando ser contadas. Que pases una buena noche y piensa 2 veces antes de hacer rituales que encuentres en internet. Nos vemos pronto. Esta experiencia me la envió una oyente que se llama Isabel. Vive en un pueblo costero de Veracruz, México, y cuando leyó su mensaje no pude creerlo. Dice que durante varios meses tuvo visitas en su casa que la llevaron al límite de la cordura.
Si alguna vez has sentido que algo te observa en tu propia casa, deja un comentario contándome. Me importa mucho conocer sus experiencias. Isabel es madre soltera, trabaja desde casa y vive con sus 2 hijos. Lo que empezó como pequeños eventos sin explicación se fue convirtiendo en algo que la obligó a tomar decisiones drásticas. Esta es su historia, y es de esas que deberías escuchar con las luces encendidas. Cuando me mudé a la casa de Salina Cruz no tenía mucha información sobre ella. La encontré por internet a un precio que debió haberme dado una señal de alerta desde el principio. Era una casa pequeña, de una sola planta, ubicada en una calle tranquila cerca de la playa. 3 habitaciones, una cocina, un baño. Para mí y mis 2 hijos, Santiago de 7 años y Lucía de 5, era más que suficiente. Me mudé en febrero. El clima era agradable, suave. El olor del mar llegaba por las ventanas, especialmente por las mañanas. Un olor salado y fresco que me encantaba. La casa tenía un jardín pequeño atrás, con un árbol grande de mango que daba sombra casi toda la tarde. Para los niños fue un paraíso desde el primer día. Los primeros 2 semanas fueron perfectas. Estaba a organizar mis cosas, acomodar los muebles, conocer el vecindario. Los vecinos fueron amables, aunque noté que cuando yo mencionaba en qué calle vivía, algunos cambiaban de expresión. Un cambio muy sutil, casi imperceptible, pero lo noté. Una vecina, doña Consuelo, cuando le dije la dirección exacta, se quedó callada por un momento y luego dijo: «Qué bueno que no estás sola entonces, que tienes a los niños». No le pregunté qué quiso decir. En ese momento no vi nada raro en la frase. Los primeros eventos empezaron la 3ª semana. Fueron pequeños, tan pequeños que los ignoré completamente al principio. Cosas que podrían tener explicaciones simples si las buscas. El primer thing fue la cocina. Llegué una mañana a preparar el desayuno y encontré todas las sartenes sacadas de los muebles y alineadas en el piso, una al lado de la otra, formando una línea perfecta desde la puerta de la cocina hasta la pared del fondo. Pensé que Santiago las había sacado jugando mientras yo me duchaba. Le pregunté a él y se negó. Le pregunté a Lucía. También se negó. Ninguno de los 2 conocía cómo sacar las sartenes del mueble inferior porque yo siempre lo tenía cerrado con un seguro. Aquella mañana, el seguro estaba abierto. Lo dejé pasar. El segundo evento fue 2 días después. Llegué a la habitación de los niños antes de dormir y encontré a Lucía hablando con alguien. Estaba sentada en el piso, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada como si escuchara. Le llamé. Se viró hacia mí y preguntó qué pasaba. «¿Con quién estabas hablando?», le pregunté. «Con la señora», dijo Lucía con toda la naturalidad del mundo. «¿Qué señora?». «La señora que viene por las noches, la que huele a flores». Me helé. Le pregunté cómo se veía esta señora. Lucía pensó un momento y luego dijo: «Es alta, tiene el pelo muy largo y los ojos muy oscuros, se viste de blanco». Le pregunté si la veía en ese momento. Lucía miró al rincón de la habitación, justo detrás de donde yo estaba parada, y asintió con la cabeza. Me volví inmediatamente. No había nadie. El rincón estaba vacío, pero el aire ahí se sentía diferente, más frío, y había un olor, muy faint, de flores. Un olor dulce que no encajaba con el ambiente marino de la casa. Esa noche no dormí bien. Durante los días que siguieron, los eventos se fueron acumulando, siempre pequeños, siempre en la frontera entre lo que podría ser coincidencia y lo que no. Las puertas de la casa aparecían abiertas cuando yo las había cerrado. No de golpe, no como si alguien las abriera con fuerza. Simplemente estaban abiertas cuando yo llegaba a un cuarto, como si alguien hubiera entrado calmadamente y la hubiera dejado abierta detrás. El espejo del baño empezó a empañarse de una manera extraña. No el tipo de vapor que se produce cuando te duchas. Empañaba en la forma de dedos, como si alguien hubiera puesto las manos contra el vidrio desde adentro. Patrón claro, 5 dedos extendidos presionando contra la superficie. Siempre del mismo tamaño, siempre en el mismo lugar. Los niños empezaron a dormir mal. Santiago me dijo que escuchaba pasos en el pasillo por las noches, pasos suaves, descalzos, que se detenían justo frente a la puerta de su cuarto. Lucía siguió hablando con la señora. Cada mañana cuando le preguntaba qué hablaban, me respondía lo mismo. Me cuenta cuentos,
Fui a ver a doña Consuelo. Le pregunté directamente si sabía algo sobre la casa donde vivía, sobre su historia. Doña Consuelo me invitó a sentarme. Me hizo un café y con una expresión seria me dio la historia. La casa había sido habitada por una familia durante muchos años, una madre y sus 3 hijos. El padre había muerto hacía mucho tiempo. La madre, una mujer llamada Esperanza, vivió sola con los niños hasta que los hijos crecieron y se fueron. Después de eso, Esperanza quedó sola en la casa durante varios años más. Doña Consuelo hizo una pausa. Esperanza murió sola, dijera. Nadie sabe exactamente cuándo. Cuando los vecinos notaron que no la habían visto por varios días, llamaron a la policía. La encontraron en la casa, en el jardín, debajo del árbol de mango. Tragué saliva. Dicen que lleva mucho tiempo ahí, continuó doña Consuelo. Varias semanas al menos. Nadie la visitaba, nadie la buscó. Le pregunté cuándo pasó eso. Hace unos 8 años. Le pregunté si alguien más había vivido en la casa después de Esperanza. Doña Consuelo me miró con una expresión que traté de no leer demasiado. Han vivido 2 familias. Una se fue después de un mes, la otra duró 3 semanas. ¿Por qué se fueron?, pregunté. Doña Consuelo no respondió directamente, solo dijo: tú eres la primera que se quedó tanto tiempo. Me fui a la casa esa tarde con un peso en el estómago. Miré el jardín desde la ventana. El árbol de mango estaba ahí, grande, tranquilo, con sus hojas moviéndose suavemente con el viento marino. Un lugar hermoso, un lugar donde, según doña Consuelo, Esperanza había muerto sola, sin que nadie la echara de menos durante semanas. Esa noche resolví prestarle atención a lo que estaba pasando. No con miedo exactamente, sino con una atención que no había tenido antes. Si algo estaba en la casa, necesitaba entender qué era y por qué estaba. A las 2 de la mañana me despertó un sonido. No un sonido fuerte, un sonido suave, repetitivo, como alguien caminando despacio por el pasillo. Pasos ligeros, descalzos, que recorrían el corredor de un extremo al otro. Me levanté de la cama y me asomé a la puerta. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de la pequeña lámpara de noche que tenía encendida cerca del baño. No vi a nadie, pero el olor estaba ahí. El olor de flores, dulce, penetrante, imposible de ignorar. Y había algo más, debajo del olor de flores, algo más antiguo, más pesado, un olor que no quería identificar. Me quedé en la puerta, sin moverme, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a la habitación de los niños, y entonces escuché algo que me hizo cerrarse los ojos con fuerza. Una voz, suave, casi un susurro. Una voz de mujer que hablaba muy bajito, como si estuviera contando un cuento. No podía entender las palabras, solo el tono. Un tono gentil, maternal, como el que usas cuando quieres que un niño se duerma. Esperé. Escuché durante varios minutos. La voz continuó, suave y constante, hasta que eventualmente se fue apagando, como si la persona que hablaba se alejara lentamente sin que yo escuchara sus pasos retirarse. A la mañana siguiente revisé a los niños. Ambos estaban durmiendo profundamente, más profundo de lo normal. Cuando los desperté para ir a la escuela, Santiago me dijo que había tenido el mejor sueño de su vida. Me contó un cuento muy bonito, dijera, todavía medio dormido. ¿La señora?, pregunté. Santiago abrió los ojos y me miró con sorpresa. ¿Tú también la conoces, mamá? Los eventos continuaron durante las siguientes semanas. Se fueron intensificando poco a poco. La señora, como los niños la llamaban, estaba más presente cada día. Lucía la veía con más frecuencia. Santiago la escuchaba. Yo la sentía. Un día llegué al jardín y encontré flores. Flores reales, physically en el jardín, que no estaban ahí la mañana anterior. No estaban plantadas en la tierra. Estaban simplemente ahí, colocadas con cuidado sobre el suelo debajo del árbol de mango. Un ramo pequeño de flores blancas que no reconocí. Olían exactamente como el olor que yo sentía en la casa por las noches. ¿Por qué te quedaste?, dijera. Le respondí sin pensar, con una voz que yo misma no reconocí. Porque mis hijos están contentos aquí. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego,
Con una expresión que cambió sutilmente, de soledad a algo más cercano a la comprensión, dijo: «Los niños siempre ven lo que los adultos no pueden ver». Y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Después de esa noche, las cosas en la casa cambiaron. No para peor, para diferente. Los eventos no desaparecieron, pero se volvieron menos alarmantes. Los pasos seguían por las noches, pero ya no me despertaban con tanta frecuencia. El olor de flores quedó, pero se convirtió en algo familiar, casi reconfortante. Los niños siguieron hablando con Esperanza, como la llamaban ahora, todos. Lucía le contaba de la escuela. Santiago le leía cuentos en voz alta antes de dormir. Un día, cuando Lucía me preguntó si Esperanza podía quedarse forever, le dije que sí, que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Esa misma semana las flores aparecieron de nuevo debajo del árbol. Pero esta vez no estaban solo en el jardín. Estaban en la mesa del comedor, en el windowsill de la sala, en la entrada de la casa, en todos los lugares que Esperanza frecuentaba en su vida. Yo no tengo miedo de Esperanza. Nunca la tuve, aunque al principio me hubiera mentido si dije lo contrario. Pero hay algo que sí me genera inquietud, y es esto. Lucía, la menor, empezó a hablar de otra cosa. Hace unos días, cuando le pregunté sobre Esperanza, Lucía se quedó un momento callada, y luego dijo: «Esperanza ya no viene sola, mamá». Le pregunté qué quiso decir. «Viene otra persona con ella, una persona que no habla, una persona que Esperanza no quiere que yo vea». Le pregunté cómo la describía esta otra persona. Lucía se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, no me miró. «Es grande», dijera, «muy grande, y no tiene cara». Desde ese día, el olor de flores en la casa se ha mezclado con otro olor. Un olor que no es de flores. Un olor que no sé describir, pero que hace que cuando lo percibo, quiera salir de la casa inmediatamente. Esperanza sigue viniendo. Los niños siguen durmiendo tranquilos. Pero yo no duermo bien desde hace 3 semanas, porque cada noche, cuando me quedo despierta escuchando, puedo sentir 2 presencias en el jardín, una que conozco, una que no, y la segunda está acercándose. Así termina la historia de Isabel. Me dijo que sigue en esa casa, que no tiene planes de irse todavía, pero que cada noche mira el jardín con una mezcla de atención y temor que antes no sentía. Lo que me impacta de esta historia es esa capa final. Esa idea de que detrás de algo que parece casi tranquilo puede haber algo mucho más grande que nadie ha visto todavía. Si esta historia te generó escalofrío, o si alguna vez has sentido que no eras la única presencia en tu hogar, deja tu comentario abajo. Estas son las historias que me dan ganas de seguir leyendo. Que descansen bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Lo que voy a contarles ahora me lo envió Marcos, un conductor de autobús nocturno de España. Cuando leí su mensaje tuve que releerlo varias veces para procesarlo. Si trabajas de noche o has tenido encuentros inexplicables en carreteras solitarias, comparte tu historia en los comentarios. Nunca sabemos cuántas personas han vivido algo similar y necesitan saber que no están solos. Lo que Marcos experimentó durante 6 meses en la ruta Madrid-Salamanca lo llevó a renunciar a un trabajo que había tenido durante 15 años. Esta es su historia. Me llamo Marcos y tengo 42 años. Durante 15 años trabajé como conductor de autobuses de larga distancia para una compañía que cubría rutas nocturnas entre Madrid y varias ciudades de Castilla y León. Mi ruta favorita, o al menos lo era la de Madrid a Salamanca. Salía a las 11 de la noche y llegaba alrededor de la 1:30 de la madrugada. Era una ruta tranquila, con pocos pasajeros entre semana, y me gustaba la soledad de esas carreteras oscuras. Llevo conduciendo desde los 22 años. He visto de todo en las carreteras: accidentes, animales cruzando, tormentas terribles, niebla tan densa que apenas veías a 3 metros. Nunca me asusté de nada. Hasta octubre de 2022. Todo comenzó una noche de martes. Era principios de octubre. Hacía frío pero no llovía. Llevaba solo 3 pasajeros. Una pareja mayor que iba a Ávila y un hombre de negocios que dormía en el fondo del autobús.
Eran las 12:15. Estábamos pasando por un tramo especialmente solitario de la A6, rodeados de campos oscuros a ambos lados. Vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué, las luces del autobús iluminaron una figura. Era una mujer, parada completamente inmóvil junto a la carretera. Vestía de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. No hacía señales de que necesitara ayuda, solo estaba ahí, mirando hacia la carretera. Pasé de largo. Es protocolo de la empresa. No recogemos a nadie en las carreteras, solo en paradas autorizadas. Pero algo en esa imagen me inquietó. ¿Qué hacía una mujer sola, a medianoche, en medio de la nada? Miré por el retrovisor. Seguía ahí, parada en el mismo sitio, mirando en la dirección del autobús. Incluso desde esa distancia, con la oscuridad envolviendo todo, podía ver su figura blanca contra el negro de la noche. Llegué a Salamanca sin incidentes. Dejé a los pasajeros, llené el reporte del día y conduje el autobús vacío de vuelta al depósito. Pensé en la mujer del arcén durante todo el camino de regreso, pero me convencí de que probablemente había tenido un problema con su coche y alguien vendría a ayudarla. 2 noches después, la vi de nuevo. Esta vez era jueves, llevaba 5 pasajeros y pasaba por el mismo tramo de carretera, aproximadamente a la misma hora. Y ahí estaba ella, exactamente en el mismo lugar, con el mismo vestido blanco, el mismo cabello largo, la misma postura inmóvil. El corazón me dio un vuelco. ¿Seguía ahí desde la última vez? Eso era imposible. Habían pasado 2 días. Reduje la velocidad sin querer, tratando de verla mejor. Cuando las luces del autobús la iluminaron completamente, ella giró la cabeza para mirarme. No puedo describir exactamente qué había en su rostro. Estaba demasiado lejos para ver detalles claros, pero había algo en la forma en que me miraba que me puso la piel de gallina. Aceleré y seguí adelante. Esta vez, cuando miré por el retrovisor, ella había desaparecido. El arcén estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Empecé a preocuparme. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi esposa Laura lo que había visto. Ella me dijo que probablemente era una prostituta esperando clientes, algo que no es raro ver en algunas carreteras. Pero algo no cuadraba. Las mujeres que trabajan en las carreteras suelen estar cerca de áreas de servicio o lugares con más tráfico. Este tramo era completamente desierto. La siguiente semana, la vi 4 veces, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, siempre con ese vestido blanco. Y cada vez que pasaba, ella giraba la cabeza para mirarme. Empecé a sentir pavor cada vez que me acercaba a ese tramo de carretera. Mis manos se ponían sudorosas sobre el volante, mi respiración se aceleraba. Le pregunté a otros conductores si habían visto algo raro en esa zona. La mayoría me miraban confundidos y decían que no, pero un conductor mayor, Paco, que llevaba 30 años en la empresa, se puso pálido cuando se lo mencioné. Vestido blanco, cabello largo oscuro, ¿en el kilómetro 82? Preguntó. Sí, exactamente ahí. ¿La has visto? Paco no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo preparando un café en la máquina del descanso antes de hablar. Yo la vi hace 20 años, dijo finalmente. Durante 3 meses la vi casi todas las noches que pasaba por ahí, siempre en el mismo sitio, siempre con la misma ropa. Nunca me hizo nada, solo me miraba, pero una noche se detuvo, como si le costara continuar. ¿Qué pasó? Una noche decidí detenerme. No sé qué me pasó. Fue como si algo me obligara a hacerlo. Abrí la puerta del autobús y ella subió. Sentí que el estómago se me revolvía. Subió al autobús sin decir nada. Se sentó en el primer asiento, el que está justo detrás del conductor. Podía verla por el espejo. Yo llevaba 6 pasajeros esa noche. Ninguno de ellos reaccionó a su presencia, como si no pudieran verla. ¿Qué hiciste? Conduje. ¿Qué más podía hacer? Ella estaba ahí, sentada, mirándome fijamente por el espejo. No parpadeaba, Marcos. Durante todo el trayecto, tal vez 40 minutos, no parpadeó ni una sola vez. Y hacía frío. El autobús tenía calefacción, pero el área alrededor de ese asiento estaba helada. Podía ver mi aliento condensándose. ¿Qué pasó cuando llegaste a Salamanca? Cuando detuve el autobús en la estación,
Miré hacia el asiento. Estaba vacío. Había desaparecido. Pero en el asiento había agua, como si alguien con ropa mojada se hubiera sentado ahí. Y olía raro, como a tierra húmeda y algo podrido. Paco me miró directamente a los ojos. Mi consejo, Marcos, no te detengas. No importa qué. No pares ese autobús cuando la veas. Y si alguna vez sube, reza para que no sea tu última noche. Después de esa conversación, estaba aterrorizado. Consideré pedir un cambio de ruta, pero me daba vergüenza admitir ante mi jefe que tenía miedo de una mujer parada en el arcén. Sonaría ridículo. Las semanas pasaron y las apariciones continuaron, pero algo empezó a cambiar. Cada vez que la veía, estaba más cerca del centro de la carretera. La primera vez estaba claramente en el arcén. Ahora estaba casi en el borde del carril, como si estuviera acercándose poco a poco, y su expresión también cambió. Al principio, cuando giraba para mirarme, su rostro era inexpresivo. Ahora, cuando la iluminaban los faros, podía ver que sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero definitivamente una sonrisa. Una noche de finales de octubre, algo diferente sucedió. Iba manejando como siempre, acercándome al kilómetro 82 con la tensión usual. Pero esta vez, cuando llegué al punto donde siempre la veía, no estaba ahí. El alivio que sentí fue indescriptible. Tal vez finalmente había terminado. Tal vez lo que fuera que era esa mujer había encontrado paz o simplemente se había ido. Esa sensación de alivio duró exactamente 5 minutos. Escuché un sonido, un tap, 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 como alguien tocando cristal. Venía de la puerta del autobús. Miré por el espejo lateral. No había nadie afuera. Estábamos en medio de la carretera, viajando a 100 kilómetros por hora, pero el sonido continuaba. Tap, tap, tap. Uno de mis pasajeros, una mujer joven, me preguntó, ¿oye eso? ¿Alguien está tocando? Así que no era mi imaginación. Otros también lo escuchaban. El sonido se intensificó. Tap, 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 tap. Más fuerte, más insistente. Y luego, entre un tap y otro, escuché algo más. Una voz, apenas un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Déjame entrar. La temperatura dentro del autobús bajó drásticamente. Podía ver mi aliento. Los pasajeros empezaron a quejarse del frío. Subí la calefacción al máximo, pero no servía de nada. Déjame entrar, Marcos. Sabía mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Déjame entrar y todo terminará. Las luces del autobús comenzaron a parpadear. El motor tosió, amenazando con apagarse. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía dejar que el autobús se detuviera. Si nos deteníamos, si esa cosa entraba, aceleré tanto como me atreví. El límite de velocidad era 100, pero empujé el autobús hasta 120. Los pasajeros se quejaron, pero no me importó. Solo necesitaba salir de ese tramo de carretera. El golpeteo continuó durante 10 kilómetros completos. 10 kilómetros de tap, tap, tap y esa voz susurrando mi nombre. Luego, de repente, se detuvo. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron. El silencio regresó. Miré por todos los espejos. No había nada. Estábamos solos en la carretera oscura. Cuando llegué a Salamanca esa noche, mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir el reporte. Uno de los pasajeros se acercó antes de bajar. ¿Qué fue eso?, preguntó. ¿Ese frío, esos golpes? No lo sé, mentí. Tal vez un problema eléctrico. Él no me creyó. Podía verlo en sus ojos, pero asintió y se fue. Después de esa noche, pedí unos días libres. Le dije a mi jefe que me sentía enfermo, lo cual no era del todo mentira. No dormía bien. Tenía pesadillas constantes con esa mujer de blanco, con su sonrisa y sus ojos que no parpadeaban. Laura estaba preocupada. Me sugirió que viera a un médico, tal vez un psicólogo. Le dije que solo necesitaba descansar. Durante esos días libres, investigué. Busqué en internet noticias de accidentes en ese tramo de la A6.
Encontré varias. La carretera tenía un historial largo de siniestros, pero una noticia en particular captó mi atención. Era de 1987. Una mujer de 32 años llamada Elena Montero había muerto en un accidente en el kilómetro 82 de la A6. Según el artículo, estaba esperando ayuda después de que su coche se averiara cuando fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Nunca encontraron al responsable. La describen como una mujer de cabello oscuro largo que esa noche vestía una blusa blanca. El artículo incluía una foto borrosa de archivo. Cuando la vi, el corazón casi se me detuvo. Era ella. Sin duda alguna era la mujer que había estado viendo en la carretera. Seguí investigando. Encontré que varios conductores a lo largo de los años habían reportado avistamientos de una mujer de blanco en ese tramo. Algunos se detuvieron para ayudarla y afirmaban que desapareció frente a sus ojos. Otros dijeron que la vieron, pero cuando volvieron al lugar no había nadie. Y había un par de reportes perturbadores de conductores que afirmaban que la mujer había subido a sus vehículos y luego desapareció, dejando el asiento mojado, exactamente como Paco me había contado. Cuando regresé al trabajo una semana después, le dije a mi jefe que necesitaba un cambio de ruta. Inventé una excusa sobre querer horarios diurnos para pasar más tiempo con mi familia. Él no estaba contento, pero eventualmente aceptó. Me asignaron la ruta Madrid-Valladolid que salía a las 6 de la mañana. Pensé que había terminado. Pensé que cambiando de ruta podría dejar todo eso atrás. Estaba equivocado. Una noche, 2 semanas después de cambiar de ruta, Laura me despertó. Eran las 3 de la madrugada. Marcos, hay alguien afuera. ¿Qué? Afuera, en la calle. Hay una mujer parada frente a nuestra casa. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Vivíamos en un barrio residencial tranquilo. Ver a alguien afuera a las 3 de la mañana ya era raro, pero algo en el tono de Laura me puso alerta. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Bajo la luz de las farolas, vi una figura. Una mujer con un vestido blanco y cabello largo oscuro. Estaba parada en la acera frente a nuestra casa, mirando directamente hacia nuestra ventana. Era ella. ¿La conoces?, preguntó Laura. No pude responder. Me quedé paralizado, mirándola. Ella sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y perturbadora que había visto en la carretera. Voy a llamar a la policía, dijo Laura, alcanzando su teléfono. No, logré decir. No vendrá a tiempo. ¿Qué? Marcos, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Antes de que pudiera responder, la mujer comenzó a caminar. Se acercó lentamente a nuestra puerta principal. Podía escuchar sus pasos en el silencio de la noche. Tap, tap, tap. Luego escuchamos el sonido de la puerta principal. No de alguien tocando, sino de la manija girando. Intentaba entrar. Laura gritó. Yo corrí escaleras abajo agarrando el bate de béisbol que guardábamos en el armario del pasillo. Llegué a la puerta justo cuando la manija dejaba de moverse. Todo quedó en silencio. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a mirar por la mirilla. La calle estaba vacía. No había nadie. Pero cuando abrí la puerta para asegurarme, encontré algo en el escalón. Era una pequeña mancha de agua, como si alguien con ropa mojada hubiera estado parado ahí. Y el olor, ese olor a tierra húmeda y descomposición que Paco había descrito. Esa noche no dormimos. Laura insistió en que le contara todo. Le hablé de la mujer en la carretera, de las investigaciones que había hecho, de Elena Montero. Al principio no me creyó. Pensó que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, pero había visto a la mujer con sus propios ojos. Había escuchado la manija girar. A la mañana siguiente llamé a Paco. Le conté lo que había pasado. Vino a tu casa, dijo, con voz sombría. Eso es malo, Marcos, muy malo. Significa que no te va a dejar en paz solo porque cambiaste de ruta. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, pero tenés que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué puedo hacer? Habla con alguien que sepa de estas cosas. Un cura, un medium, alguien. No soy religioso, nunca lo he sido, pero estaba desesperado. Busqué en internet y encontré a un sacerdote en Madrid que supuestamente tenía experiencia con casos paranormales. El padre Esteban. Lo llamé y le expliqué la situación. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente.
Lo que describes es un espíritu atormentado. Elena Montero murió de forma violenta e inesperada. El conductor que la atropelló nunca fue encontrado. Nunca hubo justicia. Eso la mantiene atada a ese lugar, a ese momento. ¿Por qué me persigue a mí? Yo no tuve nada que ver con su muerte. Tal vez te ve como alguien que puede ayudarla, o tal vez simplemente te pareces al hombre que la mató. Los espíritus no siempre son racionales, especialmente los que han estado atrapados durante décadas. ¿Cómo hago para que me deje en paz? Tenés que ayudarla a encontrar paz. Necesita que alguien reconozca lo que le pasó, que alguien recuerde. Ve al lugar donde murió, lleva flores, reza por ella, reconoce su dolor y su injusticia. A veces eso es suficiente. Sonaba simple, tal vez demasiado simple, pero no tenía otras opciones. Esa tarde, compré flores blancas. Conduje mi coche personal hasta el kilómetro 82 de la A6. Era la primera vez que volvía a ese tramo desde que cambié de ruta. El sol todavía estaba alto en el cielo, pero aún así sentí un escalofrío cuando me acerqué. Me detuve en el arcén, exactamente donde la había visto tantas veces. Salí del coche con las flores en la mano. El tráfico pasaba a mi lado, indiferente. Me arrodillé en la tierra del arcén y coloqué las flores. Luego, sintiendo algo ridículo pero desesperado, hablé en voz alta. Elena Montero, siento lo que te pasó. Siento que nadie pagó por tu muerte. Siento que te dejaron aquí, sola. No te olvido. Nadie te olvida. El viento sopló, agitando las flores. No pasó nada más. Me quedé ahí 10 minutos, esperando algo, una señal, una presencia, cualquier cosa. Pero solo estaba yo, el viento y el sonido constante del tráfico. Finalmente me levanté y regresé a mi coche. Mientras conducía de vuelta a casa me sentía estúpido. ¿Qué esperaba? ¿Que un fantasma me agradeciera? ¿Que todo mágicamente se resolviera? Esa noche, Laura y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre mudarnos, sobre cambiar de trabajo, sobre empezar de nuevo en otro lugar. Estábamos considerando seriamente dejar Madrid. Alrededor de la medianoche, Laura se durmió en el sofá. Yo me quedé despierto, incapaz de cerrar los ojos. Entonces escuché algo. Pasos, suaves, lentos, venían del piso de arriba. Agarré el bate de béisbol y subí las escaleras con el corazón en la garganta. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Entré despacio. Ella estaba ahí, de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. A la luz de la luna que entraba por la ventana, podía verla con más claridad de lo que nunca había podido. Su vestido estaba rasgado y manchado. Su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Y cuando giró para mirarme, vi que sus ojos estaban vacíos. No había pupilas, solo blanco. Abrió la boca para hablar. Su voz era un susurro áspero, como si no la hubiera usado en décadas. Gracias. Parpadeé sorprendido. ¿Qué? Gracias por recordar, por las flores, por reconocer. Elena, he estado aquí tanto tiempo, tan sola, tan enojada. El hombre que me mató, nunca lo encontraron, nunca hubo justicia. Y con cada año que pasaba, me volvía más amarga, más perdida. Sus ojos vacíos me miraban con algo que parecía tristeza. Te vi en tu autobús, noche tras noche. Vi tu amabilidad con los pasajeros. Vi que eras bueno. Y pensé que tal vez vos podrías escucharme, que tal vez vos recordarías que existí. Lo siento, dije sin saber qué más decir. Siento lo que te pasó. No fue tu culpa, pero gracias. Nadie había dicho eso antes. Comenzó a desvanecerse, volviéndose más transparente. ¿Vas a irte ahora?, pregunté. Voy a tratar. Después de tanto tiempo no sé si puedo, pero lo voy a intentar. Gracias, Marcos. Gracias por verme, por reconocer que existí, que importé. Y entonces desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. La habitación se sintió más cálida de inmediato, más liviana. El peso opresivo que no me había dado cuenta que cargaba finalmente se levantó. No la volví a ver después de esa noche. Pasaron semanas, luego meses. Volví a conducir la ruta a Madrid-Salamanca, aunque ahora en turnos diurnos. Cada vez que paso por el kilómetro 82, miro hacia el arcén.
Las flores que dejé hace mucho que desaparecieron, barridas por el viento y la lluvia. Pero a veces, solo a veces, dejo flores nuevas. No por miedo, sino por respeto. Porque Elena Montero existió. Tuvo una vida, tuvo sueños, tuvo una muerte injusta. Y aunque el conductor que la mató nunca fue encontrado, aunque nunca hubo justicia legal, al menos ahora alguien recuerda. Alguien se detiene y reconoce que ella estuvo aquí. No sé si realmente encontró paz. No sé si pudo dejar este mundo y pasar al siguiente. Pero desde aquella noche en mi habitación, no he tenido más encuentros. No más golpes en las puertas del autobús. No más figuras de blanco en la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real o si tuve algún tipo de episodio psicótico extendido. Pero Laura también la vio. Paco me había contado historias similares décadas antes. Y esas flores que dejé en el arcén, cuando volví al lugar días después encontré que alguien había agregado más flores. Flores frescas que yo no había puesto. Tal vez fue algún familiar de Elena que también visita el lugar. O tal vez fue otra cosa. Todo lo que sé es que ahora conduzco esas carreteras con más respeto. Más consciente de que cada kilómetro tiene su historia, cada curva sus secretos. Y que a veces los muertos solo necesitan ser recordados. Y ahí termina el testimonio de Marcos. Me dijo que todavía conduce esa ruta y que cada vez que pasa por ese kilómetro específico, siente algo. No miedo, sino una especie de reconocimiento silencioso. Si alguna vez has visto algo inexplicable en una carretera, o si trabajas de noche y has tenido encuentros extraños, compártelo en los comentarios. A veces estas experiencias nos recuerdan que el mundo es más complejo y misterioso de lo que pensamos. Gracias por escuchar. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete para más testimonios cada semana. Que tengas un buen viaje y recuerda, a veces lo que ves en la carretera no siempre es lo que parece. Cuídate mucho. Recibí esta historia de un seguidor llamado Mateo, que vive en un pueblo pequeño de los Andes peruanos. Lo que me contó me dejó sin palabras y tuve que leerlo varias veces para procesarlo completamente. Si alguna vez has heredado algo de un familiar que resultó ser más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias de brujerías y maldiciones que nadie se atreve a contar en voz alta, déjame saberlo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias que pasan de generación en generación. Ahora, prepárate para escuchar lo que le sucedió a Mateo cuando su tía abuela murió y le dejó algo que cambiaría su vida para siempre. Mi tía abuela Sebastiana era la persona más temida del pueblo, no porque fuera cruel o violenta, sino porque todos sabían lo que era: una bruja. No de las que salen en películas con sombreros puntiagudos y escobas voladoras, sino una bruja real, de las que curan enfermedades que los médicos no pueden explicar, de las que maldicen a quienes las ofenden, de las que hablan con cosas que no deberían tener voz. Vivía sola en una casa alejada del centro del pueblo, al pie de una montaña donde nadie más quería construir. Decían que la tierra allí estaba maldita, que antes había sido un lugar de sacrificios en tiempos precolombinos. Pero ella eligió ese lugar específicamente. La tierra tiene memoria, solía decir. Y la memoria tiene poder. Yo la visitaba cada mes. Era el único en la familia que no le temía. O tal vez era el único lo suficientemente tonto para no temerle. Ella me caía bien. Era directa, inteligente, y tenía un sentido del humor negro que me hacía reír incluso cuando sus chistes eran sobre muerte y desgracia. «Tienes el don, muchacho», me decía cada vez que la visitaba. «Puedo verlo. Está dormido todavía, pero está allí. Cuando yo muera, despertará». Yo siempre me reía de eso. No creía en brujerías. Pensaba que mi tía era simplemente una mujer excéntrica que sabía mucho de plantas medicinales y que la gente del pueblo era supersticiosa. Estaba equivocado en todo. Tía Sebastiana murió un martes de noviembre. Tenía 92 años, pero seguía siendo fuerte hasta el último día. No murió de enfermedad. Simplemente decidió que era hora. Se acostó en su cama, cerró los ojos y dejó de respirar. Como si apagar su vida fuera tan simple como apagar una vela. La encontré yo.
Había ido a visitarla como cada mes, y cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré llamándola. No hubo respuesta. La encontré en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz absoluta en el rostro. Sobre su mesita de noche, había un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa. Lo abrí con manos que no sabía que estaban temblando hasta ese momento. Mateo, decía la carta, si estás leyendo esto ya me fui, no llores por mí. Viví más tiempo del que me correspondía de todas formas. Hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca te dije porque no estabas listo. Ahora debes estar listo, porque no hay nadie más. Todo lo que tengo es tuyo, la casa, los libros, los instrumentos y lo más importante, el compromiso. Nuestra familia ha mantenido un compromiso durante 7 generaciones. Yo fui la guardiana en mi tiempo, ahora te toca a ti. En mi habitación, bajo las tablas del piso junto a la ventana, encontrarás una caja de metal. Está sellada con mi sangre. Ahora se abrirá con la tuya. Dentro está todo lo que necesitas saber. Léelo completamente antes de decidir qué hacer. Pero te advierto, una vez que abras esa caja, una vez que leas lo que hay dentro, no podrás volver a ser quien eras. El conocimiento cambia, el poder corrompe o eleva, dependiendo de quién lo porte. Confío en que elegirás correctamente. Te quise como al hijo que nunca tuve. Perdóname por dejarte esta carga. Con amor, Sebastiana. Me quedé sentado en la silla junto a su cama durante lo que pareció horas, leyendo y releyendo esa carta. Parte de mí quería ignorarla, llamar a las autoridades, organizar el funeral, vender la casa y olvidar todo esto, pero la curiosidad es una cosa poderosa, y las últimas palabras de mi tía abuela no eran algo que pudiera ignorar fácilmente. Fui a su habitación. Era simple, una cama, un armario, una cómoda vieja y una ventana que daba a la montaña. Moví la pequeña alfombra junto a la ventana y examiné las tablas del piso. Una de ellas tenía pequeñas marcas en los bordes, como si hubiera sido levantada muchas veces. La saqué con cuidado. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cubierta de símbolos grabados que no reconocí. Algunos parecían quechuas, otros parecían mucho más antiguos. La saqué y la coloqué sobre la cama. Había un pequeño orificio en el cerradura, pero no para una llave. Era más parecido a una aguja, sellada con mi sangre. Se abrirá con la tuya. Fui a la cocina y encontré una aguja en el costurero de mi tía. Respiré profundo y me pinché el dedo índice. Una gota de sangre brotó, roja y brillante. La dejé caer sobre el orificio de la cerradura. Por un momento, nada pasó. Luego la sangre fue absorbida en el metal como agua en tierra seca. Los símbolos en la caja comenzaron a brillar con una luz tenue, rojiza, y escuché un clic. La caja estaba abierta. Dentro había 3 cosas: un libro grueso con cubiertas de cuero agrietado, un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado y un collar hecho de piedras negras pulidas ensartadas en un cordón de cuero. Saqué el libro primero. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento por el tiempo. La primera página tenía un título escrito en español antiguo: Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la 7ª. Pasé las páginas. Eran un diario, o más bien, múltiples diarios escritos por diferentes manos a lo largo de décadas, tal vez siglos. La primera entrada estaba fechada en 1743. Yo, Sebastián Guamán, escribo esto para que mi descendencia conozca la verdad de nuestra carga. En este año del Señor de 1743, mientras trabajaba la tierra que me fue heredada por mi padre, descubrí una entrada, una cueva que no debería estar allí. Entré, impulsado por curiosidad. Descubrí que la cueva no era natural. Era una construcción, antigua, anterior a los incas, anterior incluso a los pueblos que conocemos. Al fondo de esa cueva encontré una puerta, de piedra negra, cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, y desde detrás de esa puerta escuché voces, susurros, promesas. Tuve miedo. Comencé a salir, pero entonces uno de los susurros dijo mi nombre.
Me llamó, me ofreció un trato. Poder, dijo la voz. Conocimiento, protección para mi familia. Todo lo que tenía que hacer era mantener la puerta cerrada, asegurarme de que permaneciera sellada, realizar un ritual cada luna llena para reforzar el sello. A cambio, mi familia prosperaría. Tendríamos longevidad, salud y el don de ver más allá del velo entre mundos. Acepté. Que Dios me perdone. Acepté. Y en ese momento, la puerta tembló. Sentí algo pasar de ella hacia mí. Un conocimiento que no había tenido segundos antes. Recetas, rituales, palabras de poder. Todo fluyendo en mi mente como agua. Cuando salí de la cueva ese día, ya no era el mismo hombre. Seguí leyendo, entrada tras entrada, generación tras generación. Cada guardián contaba la misma historia con variaciones. Todos descubrían la cueva, todos escuchaban los susurros, todos aceptaban el pacto y todos vivían vidas largas llenas de poder, pero también de aislamiento, porque el poder asustaba a otros. El conocimiento los separaba de la gente normal. La última entrada era de mi tía Sebastiana, fechada apenas una semana antes de su muerte. He sido la guardiana durante 67 años. He mantenido el sello fuerte. He realizado los rituales sin falta. Y he sentido, durante estas últimas décadas, que lo que está detrás de la puerta se vuelve más inquieto, más hambriento. Los susurros son más fuertes ahora. Me llaman más frecuentemente. Me piden que abra la puerta. Prometen maravillas si solo la entreabriera un poco. Pero conozco la verdad que todos los guardianes anteriores conocieron. Lo que está detrás de esa puerta no debe salir nunca. Mateo será el próximo. Es joven, fuerte, y tiene el don dormido en su sangre. Despertará cuando yo muera y él acepte la carga. Solo espero que sea más fuerte que yo, que pueda mantener el sello por otros 60 años o más, porque si el sello falla, si la puerta se abre, no sé qué saldrá. Los antiguos guardianes escribieron advertencias, hablaron de sombras que caminan, de hambre que nunca sacia, de un vacío que consume. No puedo permitir que eso suceda mientras viva. Y cuando muera, confío en que Mateo no lo permitirá tampoco, que la montaña nos proteja a todos. Cerré el libro con manos temblorosas. Esto no podía ser real. Era delirio. La fantasía de una anciana solitaria que había perdido contacto con la realidad. Pero entonces recordé el brillo de los símbolos en la caja, la forma en que absorbió mi sangre, y recordé algo más. Cada guardián de la línea había vivido más de 90 años. Todos ellos, en un tiempo cuando la esperanza de vida era mucho menor, y mi tía Sebastiana nunca había estado enferma, nunca, ni un resfriado, hasta el día que decidió morir. Miré el cuchillo ceremonial y el collar que aún estaban en la caja. No los toqué, no todavía. Organicé el funeral de mi tía. Vino poca gente, algunos vecinos que la respetaban por sus curaciones, algunos que venían más por miedo que por respeto, asegurándose de que realmente estuviera muerta. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar, así que tuvimos una ceremonia simple en el cementerio. Durante todo el funeral sentí algo extraño, una presión en la base de mi cráneo, como si algo intentara entrar en mi cabeza, y susurros, tan bajos que no estaba seguro de si eran reales o imaginados. Guardián, nuevo guardián, ven, conoce, acepta. Esa noche no pude dormir. Los susurros continuaron, más fuertes en la oscuridad, más insistentes. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber si todo esto era real o si estaba perdiendo la cordura como aparentemente todos en mi familia habían perdido la suya. Volví a la casa de mi tía. Busqué en sus notas, en los márgenes del libro, cualquier indicación de dónde estaba la cueva. Encontré un mapa dibujado a mano, simple pero claro. La cueva estaba a 2 kilómetros de la casa, subiendo por la montaña, escondida detrás de un grupo de rocas que formaban una formación particular. Tomé el cuchillo y el collar de la caja. No sabía por qué. Instinto, supongo, o tal vez los susurros me estaban guiando ya. La caminata fue difícil. El terreno era rocoso e inclinado, pero después de una hora, encontré la formación de rocas descrita en el mapa, y detrás de ellas, oculta entre la vegetación espesa,
estaba la entrada. Era pequeña. Tendría que agacharme para entrar. La entrada estaba cubierta de enredaderas que parecían haber crecido allí intencionalmente, ocultándola de cualquiera que pasara cerca. Las aparté y entré. El aire adentro era frío, mucho más frío de lo que debería ser. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el camino. El túnel descendía en ángulo constante. Las paredes no eran naturales. Estaban cubiertas de tallas, figuras humanas, figuras que no eran humanas, escenas de rituales, y por todas partes, los mismos símbolos que había visto en la caja de metal. Caminé durante lo que pareció kilómetros, pero probablemente fueron solo unos cientos de metros. El túnel finalmente se abrió en una cámara grande, y allí, al fondo de la cámara, estaba la puerta. Era exactamente como la había descrito el primer guardián, hecha de piedra negra que parecía absorber la luz de mi linterna, cubierta de símbolos que cuando los miraba directamente, estaban quietos, pero que en mi visión periférica parecían retorcerse y cambiar. La puerta no tenía manija, no tenía cerradura visible, era simplemente una losa rectangular incrustada en la pared de roca de la cámara, pero a su alrededor, tallados en la roca misma, había símbolos de contención, círculos dentro de círculos, patrones geométricos complejos, y manchas oscuras que parecían muy viejas pero que reconocí como lo que eran, sangre. Los susurros aquí eran ensordecedores, no en volumen, sino en claridad. Podía distinguir múltiples voces, docenas tal vez, todas hablando al mismo tiempo. Guardián, llegaste, finalmente, abre, libera, permite, hambre, tanto tiempo encerrado, abre, poder, te daremos poder, conocimiento infinito, solo abre. Ella mintió, Sebastiana mintió, no hay peligro, solo libertad, abre. Me acerqué a la puerta, extendí mi mano sin pensar. Mis dedos estaban a centímetros de tocar la superficie negra, y entonces escuché otra voz. Esta era diferente, más clara, más cercana. Era la voz de mi tía Sebastiana. No, me congelé. Giré la cabeza buscando la fuente de la voz. No había nadie más en la cámara. No lo toques, Mateo. No todavía. No sin comprender. Tía, susurré. No estoy realmente aquí. Esto es un eco. Dejé parte de mi energía en este lugar, atada a los símbolos de protección, para que pudiera guiar al próximo guardián. A ti. Bajé mi mano lentamente. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está detrás de la puerta? Algo antiguo, respondió el eco de mi tía. Algo de antes del tiempo. Los pueblos que vivían aquí antes de los incas lo encontraron, lo atraparon, lo sellaron, porque entendieron que si lo dejaban libre, consumiría todo. No es malo en el sentido que entendemos la maldad. Es hambre, hambre pura, vacío que busca llenarse consumiendo existencia misma. Los susurros se volvieron más frenéticos, tratando de ahogar la voz de mi tía. Mentiras, mentiras. Somos conocimiento, somos poder, somos libertad. No los escuches, advirtió el eco de Sebastiana. Mentirán, ofrecerán, prometerán, pero todo es engaño. Nuestro linaje ha mantenido esta puerta cerrada durante 7 generaciones, porque sabemos la verdad. Uno de los primeros guardianes, el tercero creo, debilitó el sello intencionalmente. Quería ver qué pasaría. Quería probar el poder prometido. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Una rendija se abrió, solo una rendija del ancho de un dedo, y algo salió, una sombra, pequeña al principio, pero creció, se alimentó, mató a 17 personas en el pueblo antes de que el guardián pudiera resellarla. Tardó 3 meses en hacer el ritual de contención, y esas 17 personas no solo murieron, dejaron de haber existido. Sus familias los olvidaron. No hubo tumbas, no hubo duelo. Simplemente dejaron de ser. Sentí que mi sangre se helaba más que por el frío de la cueva. ¿Y qué debo hacer? Mantener el sello, como yo lo hice, como todos los guardianes lo hicieron. Cada luna llena, debes venir aquí, debes cortar tu palma con el cuchillo ceremonial.
Debes dejar que tu sangre caiga sobre los símbolos de contención y debes recitar las palabras de poder que ahora viven en tu mente. Tenía razón. Podía sentir las palabras, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía leer en mi mente como si siempre hubieran estado allí. El collar, continuó la voz de mi tía, te protege de la influencia directa de lo que está detrás de la puerta. Úsalo siempre que vengas aquí. Sin él, los susurros pueden volverte loco. Pueden hacerte creer que abrir es lo correcto. Saqué el collar de mi bolsillo y me lo puse. En el momento en que tocó mi pecho, los susurros se silenciaron parcialmente. Todavía podía escucharlos, pero eran distantes ahora, menos convincentes. ¿Y si me niego?, pregunté. ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? El silencio que siguió fue pesado. Entonces el sello se debilitará. Sin la sangre de un guardián para reforzarlo cada mes, los símbolos perderán poder. Tomaría tiempo, años tal vez, pero eventualmente la puerta se abriría sola y nadie estaría allí para contener lo que salga. ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Porque el primer guardián aceptó, y con su aceptación ató su línea de sangre al pacto. Solo nuestra sangre puede mantener el sello. Solo nuestra sangre es reconocida por los símbolos antiguos. Si quisieras transferir esta carga a otro, tendrías que romper la línea. Y romper la línea significaría romper el sello. Era una trampa perfecta, una prisión hereditaria. Lo siento, Mateo, dijo el eco de mi tía, su voz desvaneciéndose. Siento que esto caiga sobre ti, pero no hay nadie más. Eres el último de nuestra línea. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces su voz desapareció completamente. Me quedé solo en la cámara, solo yo, la puerta negra y los susurros que prometían poder si tan solo la abriera. Miré el cuchillo en mi mano, miré los símbolos de contención alrededor de la puerta y tomé mi decisión. Corté mi palma, no profundamente pero lo suficiente para que la sangre fluyera. Caminé alrededor de la puerta, dejando que gotas de sangre cayeran sobre cada símbolo de contención en secuencia. Mientras lo hacía, recité las palabras de poder que ahora vivían en mi mente. Palabras que no eran español, quechua, ni ningún idioma que hubiera escuchado. Pero mi boca las formaba perfectamente, como si hubiera nacido sabiendo cómo pronunciarlas. Los símbolos comenzaron a brillar, un rojo intenso que iluminaba toda la cámara. La puerta tembló. Los susurros se volvieron gritos de rabia y frustración. No, traidor, guardián inútil. Te arrepentirás. Cuando finalmente te debilites, cuando finalmente falles, serás el primero en ser consumido. Pero continué. Completé el círculo. Terminé las palabras. Y el brillo se intensificó tanto que tuve que cerrar los ojos. Sentí una ola de energía pasar a través de mí, desde mi sangre derramada hacia los símbolos, desde los símbolos hacia la puerta, reforzando el sello. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Los susurros habían cesado. Los símbolos brillaban suavemente con una luz rojiza que lentamente se desvanecía. Y la puerta parecía más sólida de alguna manera, más real, más permanente. El ritual estaba completo. Salí de la cueva con piernas temblorosas. La luz del día me cegó después de la oscuridad de adentro. Me senté en una roca y envolví mi palma sangrante con un pañuelo. En ese momento sentí el cambio, el don del que mi tía había hablado. De repente podía ver cosas que antes no veía, auras alrededor de los seres vivos, energías en el aire, y podía sentir la puerta, siempre, como una presencia constante en el borde de mi conciencia. Sabía exactamente qué tan fuerte era el sello. Podía sentir cuando se debilitaba. Era el guardián ahora, en mi sangre, en mi mente, en mi destino. Han pasado 3 años desde entonces. Cada luna llena subo la montaña. Entro en la cueva, realizo el ritual, y los susurros siempre están allí, tratando de tentarme, ofreciéndome, prometiéndome, pero mantengo el sello fuerte. He aprendido más sobre el don. Puedo curar enfermedades menores ahora. Puedo ver cuando alguien miente. Puedo sentir peligro antes de que llegue. Las mismas habilidades que hicieron a mi tía temida y respetada. Pero también cargo con el aislamiento. La gente puede sentir que soy diferente.
Me evitan, murmuran cuando paso. Algunos vienen a pedirme ayuda en secreto, pero ninguno quiere ser mi amigo. Y cada noche, antes de dormir, siento la puerta, allá en la montaña, esperando. Los susurros llegan en mis sueños ahora, más sutiles, más pacientes. Eventualmente te cansarás, eventualmente fallarás, y cuando lo hagas, seremos libres. A veces me pregunto cuánto tiempo podré hacer esto. Mi tía lo hizo durante 67 años, su predecesor durante 53. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? ¿30 años? ¿40? ¿60? ¿Y qué pasará cuando yo muera? No tengo hijos, no tengo hermanos. Soy el último de la línea de sangre de Sebastián Guamán, el primer guardián. Cuando yo me vaya, no habrá nadie más. El sello fallará, la puerta se abrirá, y lo que está detrás de ella finalmente será libre. A veces, en mis momentos más oscuros, considero simplemente terminar con esto, abrir la puerta yo mismo, enfrentar lo que sea que salga. Tal vez pueda destruirlo, tal vez pueda terminar con esta carga para siempre. Pero entonces recuerdo las palabras del tercer guardián: 17 personas consumidas en 3 meses. Y esa fue solo una rendija pequeña. Si abriera la puerta completamente, no puedo arriesgarme. Así que continúo, luna tras luna, mes tras mes, año tras año. Soy Mateo Guamán, séptimo guardián de la línea, mantenedor del sello, protector de la puerta que no debe abrirse, y esta es mi carga hasta el día que muera. Después de eso, que Dios ayude a todos, porque nadie más podrá. Esa fue la historia que Mateo compartió conmigo. Me dice que todavía sube cada luna llena a realizar el ritual, que el sello se mantiene fuerte, pero que el peso de saber que es el último de su línea lo consume lentamente. Si en tu familia hay historias de cargas heredadas, de pactos antiguos que alguien debe mantener, o de secretos que pasan de generación en generación, me gustaría conocerlas. Escríbelas en los comentarios. A veces compartir el peso hace que sea más fácil de llevar. Cuídate mucho y recuerda que algunas herencias vienen con responsabilidades que nunca imaginamos. Nos escuchamos pronto.